Me va mal el wifi. Y estoy con datos ahora en 2. Ahí va. Míralo, hijo de perra. Cómo le odio, en verdad. ¿Cuánto dura esto, todo esto? Pues no lo sé, lo que dure. Yo solo pido una cosa, que salga Simpson. Venga, venga, ves preparando el traje de payaso. Mira, cállate y pon juegos, bro. Sí, ¿no? No me hagas mucho texto, por favor. Mucho texto. Mira, llevamos un minuto y ya ha hablado demasiado. Llevamos un minuto y me sobran 59 segundos ya. Y encima van a hablar de Call of Duty. Call of Duty está guapo, Ya. Pero la empresa no. Ah, Activision Blizzard. You're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom Street Ojo. Fighter hit arcades. Ah, el Street Fighter, el... Pinta guapo, Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023. Llevo sin jugar a un Street Fighter desde que era chiquito. Yo Street Fighter igual, yo he sido más de Tekken siempre. A mí me es indiferente. Pero yo he estado viendo y está guapo, tío. Tengo un amigo ahora viciaba al 5. Hombre, Capcom, ¿cuánto tiempo? Tengo traumas, de ese logo del año pasado. Madre mía, el Billy, tú. Este está en todos los juegos. Sí, es de los clásicos. El azul va a ser como el nuevo prota, de Street Fighter. Es como la nueva cara de Street Fighter. ¿Ves? Este era el antiguo prota. Que ahora va en plan ya barbudo mayor, Ya, ¿sabes? se me hace muy raro su diseño ahora, Claro, pues ahora ya está como más de mayor, ¿sabes? Y ahora el nuevo Ya. prota va a ser el azul ese. Este gráficos te hacen así como cartoon, de repente me flipa, No sé, trata este Street Pero Fighter. Míralo, gráficamente está chulo. está guapo, visualmente. Yo los juegos de lucha me gustan, la verdad. En su día en la Play 3 jugaba mucho al Tekken. Y ahora A en mí me el, gusta, pero está muy mal. y ahora en el PC tengo el Fighter Z. Mm. Pero bueno, el juego de lucha que más he jugado es el Smash. Es el 5 PS4, Xbox y Steam. Como el 5, básicamente. Que salga Chinchon. Que no va a salir el Chilson. Asúmelo. Asúmelo, World no. Premiere. World Premiere. Eso va a salir en Chilson. todo, son muy pesados. ¿Eso no es una peli? Lo de Twitter. No. Ha salido el logo, te Joder. salen las pelis, tío. Ya, porque son varias empresas. ¿Quién es ese? Yo qué sé. ¿Quién es este? Hostia, fotorrealismo, tú. Ese es el Call of Duty. Sí, te iba a decir, parece un COD o algo así, la verdad. Sí, ese es el COD. Hermano, el fotorrealismo de esta generación me parece una locura, O sea, este montón de esos han videojuego, la verdad. Es que los Call of Duty siempre empiezan en los helicópteros, no sé por qué. No. Y la mayoría de anuncios sí. Ah, bueno, anuncios pues. Siempre hay helicópteros. Hostia, esa metralladora ligera pinta guapa. Ah, te es como de zombies o algo así. Ahora esto es para anunciar el modo zombies, ¿no? Puede ser. Pues, Que sea el modo zombies. Sí, ¿no? Fa pinta, el modo alien será.
Ahora es cuando no es Call of Duty y nos estamos jugando del porno. ¿Te imaginas? Podría serlo, perfectamente. Te pasará. Parece Alien. Ese es el alien Claro, claro, de ese es el alien de Alien. ¿Haces algo de Alien? Literalmente, se está con su copyright, ¿eh? I don't know what I saw in there. Pero igual es una, yo qué sé, Un atolabo. una colado. When I Eso. close my eyes. Para mí ya es Alien esto, bro. Ah, es que qué guapo está el puto alien, macho. Me encanta. Hostia, qué guapo el cadáver. Es Alien, sí, definitivamente. And someone. ¿Qué es? El nuevo juego de. Un nuevo juego de alien. Pero en los Aliens no había tanto shooter antes, ¿no? Era como más terror, Wii y tal. Sí. ¿Ves? Aliens. Call of Duty hemos dicho. Alien, bro. Bueno. No Alien, bro. Y tú y yo diciendo Call of Duty al principio. Es que parecía, ¿eh? Y ese último gameplay del final se veía pochísimo. Ujú. ¿Te diferencia? ¿No? No, gráficamente está muy bien. That was No, pero el gameplay del final se veía muy pocho, ¿eh? and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Oh. World Premiere. ¿Qué es esto? Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. No se parecía al Tino Ren ese. So whatever you're holding on to right there, that's your old. Pesados en el shoot ese terror. You gotta let that go. Because your new life Toma. is Esto no tengo ni idea de lo que es. No sé, pero mamá, no sé, estamos los revientan. I'm just trying to give you a chance at rebirth. Estos jóvenes. Shooter de terror de estos otra vez. Puede ser. Ya pues, para I just darte unos sustillos está bien. gives me chills every time. Toma, gore. Qué rico. Qué guapo. Ahora, game over. Welcome to your new home. Callisto, de Callisto Protocol. Ok. Diciembre de 2022. That's right. We Me know da you bastante can igual see este juego, realmente. joining me now, Glenn Schofield, striking distance Glenn. First of all, congratulations. Que por un momento This game pensaba que era is Reggie. absolutely incredible. I gotta ¿Te say, imaginas? that you have built this team, this Os he sale ahí en plan, os he traicionado, perras. all in COVID blows me away. So congratulations. Ojo, que se filtró, por cierto, que va a haber Nintendo Direct. Me veía, se sabía que había Nintendo Direct. Te estás actuando. Llegan a no hacerlo, estaría feo, la verdad. Hombre, ya, literalmente. 17 years now, and you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. Not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you
just brought a raw gameplay sequence. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the grip. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into. Mucho texto, bro. Sí, un shooter de miedo de matar zombies. Sí, hay 400 juegos igual. No me metas tanto texto. We usually will kill our main character Jacob and in a very unique way. Lo mismo que el Alien, pero con zombies y bichos Just for a raros. second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys are amazing. Thank you very much. Well, Glenn, I got to say, again, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year. Este juego lo pongo en mi PC y mi PC explota. Let's go striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Literal. Protocol. Ah, un gameplay. Ya. La mayoría de... Oye, se ve... Buah, pero ahora en gameplay de cojones. O sea, literalmente pongo esto en mi PC y me sale un mensaje que te dice, jaja, pringao. ¿Sabes? Y explota luego. Y explota. Me pone, jaja, pringao y luego explota. Hologramas pegándose, ¿desde cuándo? Cabrón, era. Joder, Ah, es bueno. el mismo, ¿eh? Pero dale en la cabeza, cabrón, te suelta en la cabeza, lo matas. No está apuntando. Este tiene un... Pero no sé quién está jugando, pero malísimo, ¿eh? Por favor, es literalmente los pagos se me tocan en las rantes del Valorant. Por favor, te estoy menos jugar al Valorant. Del pie, ¿por qué disparan en los pies? Para que se Y vean el brazo que no para que tiene. se vean las animaciones. ¿Ves? Para enseñar esto. O sea, realmente lo hace aposta para que y se vean las animaciones, ¿sabes? Pero sí, es un poco gracioso, ¿ves? Como falla las balas así, ¿sabes? Es que encima le está disparando el brazo que no tiene. Sí. Tu manaba Va con mucho. armadura. Ya te iba a decir, ahora se ha drafteado algo este men. Toma. Pa' ti. Splatoon 3. Splatoon. La arma también es otra, otra vez. Ah, bueno, la menos la ha tirado al suelo. Pero pues te haces eso, bro, le podías haber volado la cabeza, literalmente. F. Sí, F. Buah. That just happened. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrived. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the Ahora sí, se viene gameplay del todo, ¿no ha dicho? Hannah Ferris, the head of Call of Duty. Infinity War. No, de Modern Warfare 4, ¿no? Sí, Modern Warfare Hi es... everyone. In 2019, El 2. Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are Literalmente. bold, we are bigger, and we are bringing the entire team. En Modern Warfare 2 cambió los Call of Duty. So, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough Ghost, to parece debut Ghost es Call de of ellos Duty también. in a whole new way. Inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2.
Que no entiendo, toma de Modern Warfare 2. Sí. Que es el Modern Warfare 2 otra vez. Una especie de remake. Ojo, El Modern Warfare 2 es el mejor, posiblemente el mejor Call of Duty, de los mejores. All station ship is visual. We forward, clear, disarm that missile. Be ready for anything. This could be a trap. Actual, we're set. Copy, get to work. Good hook. Up and at him. All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. La fuerza que hay que tener para agarrarse a uno de esos cacharros. Ya, ya. You've got 3 AQ internal. 2-1, making entry. Buf. Cut right clear through. La típica mirilla. Madre. ¿Qué reacción tú? Real clear. Coming up. Shadow 1, moving to the southeast stairwell. Squatters, right side. A mí en estos juegos muchas veces sin querer hacía fuego amigos, ¿sabes? Me han matado en NPC, tío. Pero no, tío, a veces cuesta distinguirlos. Balcony door undone. Ghost, we're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. We need to move fast. All shadows, force out. I want eyes on that container now. 2 copies, moving. We gotta roll. Se ve muy bien, Se ve bien el puto juego. Shadow 1, Ghost. Visual on flares coming from the ring. What's your status, over? Ghost, they're signaling the ship. They're gonna launch that missile. It's first stage. There's still time. All shadows, missile is on the helipad. 2-1, we're moving to secure. Cover us. 2 copies all. Pero mátalo. Vale, digo, la ha dejado ahí vivir. Acabado en español. Ha dicho, te muevas, hijo de puta, te voy a matar. Clear. Bueno, sí, que tal Duty, gente. Me está sobrando gameplay, ¿ella? No sé, tenían como muchas ganas de enseñarlo. A ver, Modern Warfare 2 es un juego histórico, Ya. Y además tengo bien claro que es esto, es un remake, todo mundo nuevo, que... Pues esta escena, hostia, claro, sí, a lo mejor es una escena de Modern Warfare 2 y ni me acuerdo, ¿sabes? El Modern Warfare 2 era el centro comercial, pero me acuerdo solo y ya está. Pero esto es bastante, pero ya está.
Bueno, tío, mira, nos vamos a pasar el juego aquí al final, ¿eh? Toma. A la mierda. Let's have ourselves a gunfight. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. Está guapo esto, que se vaya moviendo todo. Del bar. Se te han enviado una escopeta. Bro, te matan. Te digo, este modo de tú los matas de un tiro a ellos, pero ellos te dan 40 tiros y no te matan, ¿sabes? Típico de un shooter. Mira, pa. De un tiro, fuera. Luego en multijugador tú les disparas 20.000 veces y ellos a ti no También. te matan. Watch the container. X-ray down. O sea, son malísimos, Es en el blanco, por tanto mundo lo ha matado ese blanco. Y es igual, tío, y los cojones. Se ha estado mirando. Vale. Oye, tío, te sí. Tiene Call of Duty, te sí. Por favor. All right, stand back. Shadow 1 going explosive on bridge entry. No sé, Diego, cuéntame qué tal tu día, tío. Execute. Bien. Vale, Y no he hecho nada de de nada, en mucho general. ejercicio. No, de mucho ejercicio. Pre-order now and get early access to the open beta. Bien, se ha acabado. That's what we're No, no se ha acabado, ahora viene la charla. Up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us, and also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and, of course, Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different everybody coming together, some really motivated devs here. Me he bostezado y todo en Call of Duty. And the animations and the awesome sound design, and of course our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait. I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire Mucho texto, You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself built on one shared engine now.
across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things. Some chatter about maybe seeing high-rise and other elements, but we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe, so all the more reason why we think this game, this moment, is such an important title for all of us looking ahead. And like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise, so we're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks for having us, Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. Bien. A ver, ¿qué es esto? Microondas ponía ahí, ¿no? 30 años después. Esto parece recreativa, ¿no? Literal. No sé quién es, la verdad. Flashback. O sea, el 1 es de hace 30 años. Mi Nintendo Switch. Algo sale para la Switch. All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Que no me hagáis parones, coño, que me hagáis el Almost 5 tirón. years later, I am so excited. The team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this. I bet you will be too after you see this. Sí. Madre de hostia. Oye, te he empezado hasta los tiritos, ya. Tío, las nuevas generaciones solo saben sobrevivir a base de disparar, coño. Está guapo el arma. Este Menata es un juego de tomote. Todo el mundo va con espadas, pero tú vas con un arma. En plan, el más chistado de todos. Es como medieval, pero con armas, ¿sabes? Hasta que llega el jefe y dice hola, buen día. Sí. Ah, mira, el jefe. Ni puta idea. ¿Qué es esto? Nah, esto es nuevo, creo yo. Me ha llamado cero, la verdad. Solo en Epic Games. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Enjoy this world premiere game announcement. A ver, a ver. Gracias, bro.
Así es. rapidito. Todo el ritmo, así. Sí me gusta. Officer Taylor, Holland Leaf. 29. Uy. Today, Me acabo de poner hasta un seguido un drop en mi propio chat. can't believe what I saw. ¿De alguno de los juegos? No sé. No sé, pero no veo Dani. Ay, perdón. Ya está, ¿no? He tabulado. Me recuerda a la peli esta de... que sale la Jennifer Lawrence. Steam, Unreal Engine. ¿Cómo se llamaba? That's No something me Un brand acuerdo. monster, new, fíjate. and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, La peli salía Jennifer Lawrence, como si no ha salido en peli, ¿sabes? Jennifer together, Lawrence. what a cool team Sí, up. pero Welcome ella to solo the salió en show. una de espacio. I gotta ask you Es una guys, muy, who muy are your famosa. characters in this game? Well, I get to Bueno. play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at Pasa this que era regulera, entonces igual no la conoces. Ahora está en Google. facility, Peli. this mystery that we'll discover No, lo voy a en over the inglés. course of the Film. game, and of course, my Space. character will be at times Jennifer in opposition Lawrence. with Roger's character. Battle we've been waiting to see. Yeah. Oh man, Pa can't wait to show you. Passengers. By the way, Jeff, this looks Pesa. awesome. Man. It's so great to be here. 2016. Thanks for having us. It's so great that you're in another game. I mean, it's Ni puta idea, no sabía de esta feria. One of the first major ones for a while, and I play a character by the name of Jack Leary. Iba de que el He's a prota maintenance engineer on a remote- Ah, que hay dos ahí todo. His job is se to le make sure estropea la that máquina everything de, breaks down while it's on their graveyard ship. de hibernación, básicamente. O sea, Mars and Earth are really far apart from each la que los mantiene dormidos. so help is not a simple call away. Y I gotta se le ask, ocurre la idea de despertar a una chica. Ah, vale, Que no, esa no, es no. Jennifer Lawrence. Ah, y el prota es Chris Pratt, perdón. Sí, no me acuerdo de quién era, pero sí. Es Chris Pratt y Jennifer 2020 Lawrence. to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented Passenger o algo así, lo acaban de decir en el chat. Hola, Pau. everything in society, but also the way this Sí, ¿Qué se Passenger. parece? also brand new consoles. We had more tools that were Algo just así, sí. available that Passenger, were Passenger, sí. between the AAA studios and the indie studios of the AAA. And so, just like anybody else, we got reached out. Ya Jeff estás, Fitzgerald Pau. with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game. And Te lo dije antes, perdón, perdón. What the experience was going to be like. And at the very beginning, he said, "We want this to ¿Te feel quieres venir a ver una like conferencia de we want it to videojuegos? feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon." And I was like, "Sign me up. I'm into that. Absolutely." And full like performance capture and everything. Ah, yeah. Absolutely, new studio, brand new La verdad este juego llama -1. Bro, de momento me está pareciendo aburrido porque los juegos se ven bien, pero me parecen como, ok, que sí, un nuevo juego con no sé qué y disparos, ¿sabes? En plan, tío, por favor, dejad de usar los disparos, tío. Sí, te está guapo tener un arma, pero no hace falta que todos los putos juegos vayan de disparar, coño, ¿sabes? Can you give us a hint about the Ya estoy viendo tu directo, Stunts, he pensado. The verbs are always important. Me voy a poner una cerveza y unas leis o algo. Un momento. O sea, no tengo tito, lo dejo a ti, This pues. is a game where you as the player Vale. are going to be exploring. De hecho, no muteo en los discovering. micros. Like we said, it's a very tight. You're moving very fast paced through this world. There'll be multiple locations. va a ver ahí un Nils en tu ordenador y me banean de Twitch por tu fondo. And then the narrative is a huge element of this. They didn't waste any resources on the performance for Ay, sure. no, I gotta tell no, you ya a olvidó. story. If I Estamos en can, una conferencia it was y- one of our favorite moments. ¿Quieres Um, leis? there is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And Pero just ¿qué with the performance chocolate capture igual? aspect, we brought in an Mañana. incredible, I gotta give him a shout out. ¿Cómo que mañana? Ese no Who se la walked us mueve ya. through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. He says, I want to know the story of this fight.
And Bueno, so de primera Roger and I conferencia, sat down, we said, these Tengo are que what the limpiar characters la are, copa, and he goes, give me 1 recuérdamelo. hour and I will come Está back el mito to en you este with encuesta. the story of this Vale, fight. que And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through it, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want you to know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you no can. te You escucho. will. And it's going to be glorious. And we It's did. like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, We're big, excited. big stunts. Yeah, I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Pues espérate, yo también All right, quiero. appreciate it very much, guys. All Hasta right, ya, well, familia. next up, keeping up with the space theme, it's time for Pues the ahora world son premiere, mías, cuando a very tenéis exciting chocolate. new game Te siguen Toma. charlando del mismo scored de by este. industry legend Mick Gordon. This one is going to grab Sí, you. ¿cómo We te are estoy? so honored to debut it. Por Dios. Y en Venga, otra, otro. Que son mías. Mira, dame. Mías. Hay otro juego. Dice, ¿no veis? Toma flipas. Dame leis. ¡Ya voy un momento! Tal vez luego lo hacemos. Pues te llevas unas pocas. Sí, hombre, llevo la bolsa, tú te das unas botas. Pues ahora no tienes las. Te das por el recipiente y las pones en el recipiente. Te las pones tú en el recipiente. Muy interesante el juego. No sé qué es. Esos robots me suenan. Pero bueno. Ah, Doesn't that look great? That was routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, hecho Fortnite? welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, everybody? And what's What the up, fuck? Jeff? And what is up to the no va a hacer el meme. Summer Game Fest audiences live streaming right now? Por favor, no hagas el meme. World and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise. Hostia, hace el de este. Hacer el meme, tío. Está hablando El el. puto meme. Coño, la piedra este, ¿no? Powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys Espérate, el bol no know, te va a dar Estoy comiendo. Que no haga el meme, porfa. Spanish, uncle, handsome, sexiest man alive. Big drink energy. ¿Qué quieres, bol o bolsa? No. El bol es más cómodo, la verdad. Ah, bueno. Pero no seas aspiradora, ¿eh? You guys also know me as No seas esponja. the greatest and most Vale, he vuelto. ¿Qué hace este hombre aquí? that happened. You know me ¿Diego? as the foundation. Ha hecho el meme. I gotta tell you, ¿Qué meme? #1, thank you so much for the crazy El que voy a poner en response Twitter. coming the foundation. ¿Ha hecho un meme? I gotta say that, you know, Me lo he it's such a perdido. pleasure, working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store Okay. for the future. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, as millions of you know around the world who know the Black Adam mythology, he is ruthless, he is unstoppable. ¿Ha hecho eso? I always like to say, quick to Ha hecho eso. Black Adam has the powers of super. Y pues está en el gimnasio para hacer el meme. Well, there's a few differences. Puede ser. The difference is Superman's weakness is magic, and Black Adam's one of his superpowers is magic. So you do the math. October. La necesidad de mandar el vídeo sin camiseta desde el gimnasio, tío. Around the world in theaters Ya. and you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change.
become Black Adam, and it was a Pero este no sale del gym nunca. that's in my DNA, and I was born to play. I was born to play the Man in Black, and I'm honored to show Todo el you mundo October 20th. con traje, voy a salir a una conferencia, no sé si este hombre me la pela, bro. Stay focused, Bueno, es el único que puede hacerlo, en verdad. kick ass. Enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Y se la pela. What have your powers ever been to? Nothing but heartache. Esto es peli. Uy. Ojo. Peli de DC. ¿Mm? Una peli de DC. Hostia. Míralo. Ah, no sé qué superhéroe. No sé qué. ¿Quién es? La verdad. Mío. Pium. Ah, Black Adam, es verdad. Es verdad. ¿Y esto? Ah, depende. Ojo, te mato, ¿no? Sí, bueno, otro Doom, ¿no? En plan, disparos y metal de fondo ahí. No. Disparos, muerte, destrucción con metal de fondo. Que sí. Pero esto no es Doom. Ah, pero me refiero de estilo, ¿sabes? Dime. Más quisiera este o ser Doom. No me molesta porque tiene que haber venido a invadir mi espacio personal. Bien tranquila que estaba en la otra punta de la habitación. Se va moviendo. Ahí, vete con los postes. ¡Que no vuelvas! Yo me estoy tomando una cervecita y unas patatas y una bolsa de patatas Lay's, Diego. Ya. Pues, está bien, ¿no? De fondo Irene peleándose tanto en una polilla. Es que me invade el espacio personal, si no me da igual que esté, pero que no me toque. Que además las polillas no son el animal más precioso del mundo como para esperar que se acerque tanto a mí. Bueno, Pues no sale sé. ya. Tío, de momento la conferencia ñe, ¿eh? Ya, bueno. No sé. El año pasado no estuvo mal. Hostia. Oh. Ah, es un remember de Nintendo, ¿eh? Esa canción Nintendo, tío. Nintendo, ¿qué te pasa, tío? Esta Hombre, canción Capcom. sin copyright de Twitch, tío. Wow, cuántos juegos, bro. Lamentable. Hostia. Clash Royale. ¿Me probaráis? ¿Esto es para anunciar el gratis o qué? Y te sale en la Switch, no entiendo. Now gratis in all the world. In all platforms. ¿Pero ya está gratis o aún no? A ver, dime. ¡Ya ha vuelto! Pero a ver, eres gilipollas que quieres morir, ¿no? No, sabia decisión. Qué ganas de jugar al punidero Fall Guys, tío. ¿Estamos en la partida? Pero a ver, Cuando salga, Sí, se te pone totalmente gratis, pero ¿cuándo? Esto yo lo tengo comprado, a mí me da igual. el 21 de junio gratis. Yo me he esperando, se puso de moda, hice te 3 tienes que morir, directos y no gilipollas. jugué más. Subí un vídeo a YouTube y no jugué más. Un minuto de silencio, acaba de morir una polilla. ¿Mm? Ha muerto una polilla. Free for all. Ah, él... That Junio. was so fun to see Courage Pues and lo he Wade dicho. that La semana que viene. you can play and download
Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including La semana que viene no, tú. Xbox, PC, No ha dicho eso en el chat. PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary Oh, pero cuando developers. lo pongan en un stream, ¿no? Todo guapo. Ah, sí, es verdad. Un stream todo guapo jugando al Fable, donde lo pongan. Para que todo el mundo lo juegue. Le bien, viento en V. Esto tiene pinta de juego de deporte. Rollo, juegos de invierno de... No, para mí tienes de deporte, Diego. O no. O no. A mí que no, Otro juego de disparos. Oh, de sorpresa. Un juego en el que se dispara, jamás lo podría haber imaginado. De verdad, ¿a quién le puede explicar a las desarrolladoras de la nueva generación que el único sistema de combate en los videojuegos no es darse de tiros? ¿Que hay más sistemas de combate en los videojuegos? Hombre, es lo que más funciona, en verdad. No, lo que vende ya, pero joder, tío, es que me estoy aburriendo. Esto, ¿sabes jugar a un juego? Sabes jugar a todos, literalmente. ¿Sabes? A ver, innovar un poco, no sé. A mí me vende mucho más un juego como llena de todos estos, tío. Ese bicho me suena. Esto es Me famoso, parece el de... Al de... ¿Cómo se llama, tú? No sé, pero me suena mucho. Un golem de Weird este también. Un golem de Wii. ¿Te imaginas? Parece un Barlog, no sé si es un Barlog. Puede ser Es una peli. un poco el de Señor de Anillos. Sí, vale. Vale, entendí. No sé, me suena mucho, no sé de... Se mueve como golem de Weird. Boom, headshot. Ah, no. Y así es como los NFTs murieron. Pues no me suena de nada. Esto lo jugará muy poca gente, en verdad. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is Me da vibes de otro Doom, ¿sabes? So, first of all, Otro Doom congratulations low on this cost. announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate then? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. And we saw some hints of some. I mean, you know, you guys coming. La aparición de Nintendo, me cago en su puta madre. A meter eso y no meter nada, tío. Yeah, we're unveiling our first two factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw archaeologists from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know Un poquito bajo el vídeo, voy. background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the RTS genre? Something we've all loved for decades, but you know, opportunity for a lot of innovation. Espera, Diego, vas a dejar de ver un segundo, ¿vale? I think some hints of where you're going to go image-wise with the actual game. Dime Bueno, ahora, mientras ¿qué tal? hablan me da igual. Mientras hablan me da igual. Se tenía que cambiar de ventana, me da lo OBS a subir el volumen, Absolutely. ¿sabes? But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about También te digo, ahora mismo están hablando. where we're really trying to push the genre. O sea, pues no me interesa tenerlo muy fuerte, pues entonces cuando hayan efectos especiales no se me escuchará a For mí. one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that. Just to
lower that barrier to entry. ¿Ha dicho NFT? We're also really trying to be a lot more social. So Sinceramente, no estoy prestando absolutamente nada de atención a lo que está diciendo el pavo. Nada, 0%. Competitive multiplayer, but of course we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first kind of Creo que ha dicho NFT, ¿verdad? Literalmente estaba pensando que lo de la O, o sea, el logo del juego se parece a un juego de Blizzard también, ya está. Eso estaba pensando. Actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. Ah, porque se ve así. Va timada el tráiler. Es un juego de estos de así más estratégico y todo tal y tal, entiendo. Va timada de tráiler, tú. Hostia. En el LOL también pasa lo mismo, Dani. No te preocupes. No, yo no juego al LOL, no sé de hablas. Yo juego a Valorant ahora. Ay. Otro World Premiere. ¿Ves? Esto me llama la atención que todos los juegos de disparos generitos te han salido. Literal. Demagogue Solo porque es diferente, no es igual que todos los demás y ya está. Me recuerda al Sea of Solitude. Muy buen juego el Sea of Solitude, por cierto. Esto tiene pinta de juego indie. Sí, literalmente es el Sea of Solitude, gente. ¿Has jugado el Sea of Solitude? No, ¿no? Vale, ya no se parece. Hasta antes sí. ¿Ves? El Sea of Solitude es igual, está como toda la ciudad hundida y vas con un barquito. Juego muy recomendado para que os juguéis todo el mundo. Si tenéis el Xbox Game Pass alguna vez a €1, te lo pasas en 1 o 2 tardes y está muy guapo. Es como una experiencia guapa. No sé, te he jugado con mando porque tanto te es una puta mierda. Este es el típico juego, si está en el Game Pass me lo pasaría. Parece el típico juego que te dura eso, 2 tardes, ¿sabes? What a breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Nice. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. Ah, vale, es That un dream building, ¿no? is now a reality, and that Es un city city. is Un juego de City. Oh, esto me gusta. Es un building city. a 43 square mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. O no, a lo mejor no es un... A lo mejor no es un building city. ¿Quién sabe tener algo rollo Star Citizen o Sim City, sabes? Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. A lo mejor es una mezcla, no sé. ¿Te ha dicho algo de building city, tú? Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Puede. Don't worry. No, pero no parece. I'm going to get you out of there. No he entendido absolutamente nada de Teba. Pero nada.
¿Sabes este juego salió anunciado hace un montón de tiempo? Me llamó mucho la atención, tío, te lo sigo en las redes sociales y todo. No se volvía a saber nada. Era un juego de Corea. Era un juego coreano. Te sonaba tapón de fondo y en plan, era como todo, ¿sabes? O sea, Date o algo así. Voy a buscarlo mientras. Hostia, me llamo a mi madre. Ah, en un rato no hay. Igual sí que es de deporte. Sí, ¿no? Esto ya da pa' pinta. Era de este. Fumo un pollo. O no. ¿Qué es esto, tío? ¡Puma! ¿Es el Goat Simulator? ¿Es un Goat Simulator? ¿Qué ¿Pero dices? multijugador? Sí, sí es. Hostia, no me lo esperaba. A plot twist, ¿eh? Ah. Sí, ¿ves? Dotep, eso, Dotep era, tío, digo. Míralas. El 3. ¿Ha habido 2? Ah, me entero que ha habido 2. ¿Ves? Videojuego Dotep. Para Play 4, Xbox, Microsoft, Windows. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. No, estoy mirando. Hostia, son metálicas. 2022, espera que se diga la fecha. Esto al Pau le gusta. Hostia, se ha hecho por 2K. Al Pau le ha gustado esto, creo. 2 está... Hostia, digo, a volver. 2 está Marvel y Metallica. Esto al Pau le ha gustado. En el chat. A ver, está guapo, Juego verde, vaya. Me ha puesto un gatito. Parece salido del WoW, tú, esta persona. Hacía tiempo que esta no salió. Pues las pelis han salido nunca, ¿no? Son los de los juegos, creo, y bueno, de los cómics originales. Las pelis... La verdad no me acuerdo. Lo de las pelis no sale. ¡Hostia, tío! Creo que ¡Guapo! igual El traje. Bueno, sí, han salido más Marvel como este, ya sabes, de rollo de estos... Jacinto y la madre de personajes han salido en pelis. Sí, hay otro juego de eso. Está guapo ese juego, ¿verdad? Pues te salen un montón de cosas de los cómics que no te han salido en el pelis, ¿sabes? Estaba algo el fantasista fantasma. Esta es un simbionte. Esto sí me suena que haya salido en peli. No, esto no ha salido. Qué raro está el Hulk, ¿no? Si hay un Iron Man raro y todo también. Blel. A ver, un momento, me voy a ensordecer y mutear. O sea, me muteo para llamar a mi madre, un momento, Vale. That used to always work. Well, it did that one time.
That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course, DLC. You see how they did that for Cuphead? Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled, too, that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up, obviously, the gameplay. It's difficult, as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Thanks, Smile. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with I Am 8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geeked Week, there is the Epic Game Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Game Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Casi. ¿Qué es esto? We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Got 10 days here. New day, new mission from Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking.
We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, He he's vuelto. brought on some ¿Hola? help to bring his vision for a Hola. fast-paced Me action imaginaba game que te rías. Midnight Pero Fight Pau, Express tienes un to juego life. ella así de Marvel, como te has visto. Que de hecho está en la Switch, creo. He visto el Cuphead. Get knocked down, get up again, that whole spiel. Esto es un juego de... Well, it's time, partner. Time to rise up ¿Cómo se llama? together. Bueno, lo compras. Pau, tengo literalmente 9 euros en el banco. ¿Cómo lo logré? No. It's happening. The big guy's actually going through. Pues ha visto cómo el yo te lo gordo. Decide, see lives as dollar signs. Had the stink of corruption all over me. You know who put it there? Nah, not him. Ya se ve guapo. Y el anterior, aunque el juego de estilo de cartas lo tengo un poco aborrecido, me parecía una buena idea precisamente lo que decía de meter los disparos, pero de una forma novedosa. Crear unas cartitas, en plan, era un juego de principalmente la mecánica de disparar, pero no eran disparos, o sea, tal cual eran todas las cartas, no sé. ¿Ves? En plan, dentro del que sea disparos, innovar un poco en la mecánica. Que no sea rollo, sabes jugar un juego y sabes jugar a toda la nueva generación, ¿sabes? Pues funcionan todos igual. Hostia, Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got we just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I Pero know right now la anyone gente sigue watching jugando on Warframe. Twitch for more than 30 minutes, this Sí. show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it, so Yes. it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea. Espera, Warframe era el de Take over Blizzard. your special events category, but she is there and she's No, for you. me estoy liando. Linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done. Tampoco es el de compras naves con dinero real, no te vale una pasta. TennoCon coming up in July, No. which is your big kind of event of the ¿Cómo se year. llama ese que te digo? Te juegan muchos Rubius y el Maximus. Well, I can't tell too much. Te rollo mejor. Hay Sí, naves que a lo mejor que te da- pueden llegar a valer 3.000 euros en la vida real. Ah, no, pero ese no es. Digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really Star good stuff like Citizen live puede ser que today. sea aquí ahí. Of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno Live during Okay. TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're gonna get your first look at the Deviri paradox. Finally. Finally, I know it's been a couple of years, but Deviri paradox is gonna be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. For now, dream of who we were Es World Art Online. and of who Sao. we have become. Ah, perdón. No veas si te dan cosas, ¿no? Next, Hostia, anime. you look at Honkai Star Rail, an upcoming open Como world anime. space RPG. Honkai about Star space Rail. today from Genshin Impact Studio.
Hoyoverse. Hostia, del mismo estudio de Genshin Impact. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very Es de first mi time hoyo. a new Que había dicho exotic realm de players will be able to Genshin Impact Studio, ha dicho, creo. A mi hoyo. Sí, ¿no? Mm, Este no es, ¿no? Ah, sí. sí. Ah, Ha hecho un la Space, pasta que habrá, un Space RPG. Oye, pues la está pasta que habrán guapo, ganado, ya no está un juego. Está guapo. Esto no es mi hoyo, ¿eh? No han mentido. Sí, el Hoyoverse. No, pero no era... Sí, mi hoyo y Hoyoverse. El logo era diferente. Ya. Del Hoyoverso. No era mi hoyo no venía de algo de tecnología para otakus, ¿no? O algo así. Se le ponía algo así siempre en el A lo nombre. mejor es que había uno que era igual que que un personaje de Genshin. Pero era igual. El estilo de combate también se parecía a algo de Genshin, ¿eh? Sí, sí, es un Genshin, literal. Parece un Genshin, pero te empieza y termina, ¿sabes? No te pone texto infinito. Mientras no tenga un gacha me sirve. Mientras no sea un gacha. No, mejor no digas nada. Coño, se ve guapo esto. And that's not all for Hoyoverse. Today I'm Ah, te excited tienen to más, introduce you to cuidado. Zenless Zone Zero, their next Se han major puesto las IP. pilas, ¿eh? It's a futuristic urban action game. I Hombre. have to say I'm blown away. Hombre, con el dinero with tan what I've seen achado del so far. It's Genshin. announced 2 weeks ago, and it has the detail Básicamente. of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Pues el diseño de personajes parece interesante, ¿eh? No parece tan... Parece más 3D, ¿no? No tan 2D. Esto es puro fanservice, en verdad. ¿Cómo? Tiene mala pinta Pero este. ¿cómo lo va a jugar? ¿Cómo lo va a jugar la gente en verdad estos juegos? Este me está llamando, ¿eh? Me está llamando más este que el otro, creo. Oh no, un furro. El furro va a triunfar, en verdad. Hombre. Fuerte Irene está viendo un vídeo de yo, Juan. ¿Y por qué no? No sé, no lo esperaba de Irene. ¿Irene? ¿Qué? ¿Estás viendo un vídeo de yo, Juan? Sí. One of my favorite No reveals sé, last es year was últimamente me sale TMNT's Shredder's en Revenge, TikTok. which reminds us all of the Turtles ¿Pero arcade de qué game es? back in the day. Well, it's ¿Por qué nearing vas the a end of ver? development, and the team wanted to use Son buenos, SGF as eh. a way to reveal one exciting tiene ni aspect of the mierda. game that they're keeping under Me wraps. gustan los que cuando coincide y ahora con los Shredder Revenge. No le los videojuegos. Y con más y también son la polla. O Estas tortugas ninja. Un juego arcade, ¿ok?
Me sigue sorprendiendo de si hay franquicias como las tortugas ninja que a día de hoy sigan vivas, sigan haciendo cosas, ¿sabes? Pues son muy queridas las tortugas ninja. Está bien. Disponible. Oh, sale ya. Ojo, Game Pass. Coño, te cambio, ¿no? Te cambio rápido. Oh no, más guerra no, por favor. ¿Qué? Bueno, al menos es guerra con waifus y juzbandos. Hay waifu. Hay waifus y juzbandos al menos en esta guerra. No digamos. Precisamente, shooter con waifus y juzbandos, literalmente. Hostia, la Odin. Bro, Odin Player, tío, what the fuck, aprendo a jugar. Ni puta idea de ese juego. Sega, siguen vivos. ¿Cómo no van a ser vivos? Bueno, no sé yo, ¿Has visto lo del Sonic este 3D pochísimo? A ver, pero eso no les va a perjudicar tanto. Ya, pero no sé, lo has visto, ¿no? Lo has visto, vale. ¿Qué es esto? Parece un juego rollo... El Risk. No, me recuerda más a este rollo... en plan de que empiezas como en la prehistoria y haces como la civilización y todo. Y pues acabar como siendo futurista y todo, ¿sabes? El Age of Empires. Ese, creo que sí. Esto de repente te es en la peli, no entiendo. Porque de repente hay personas reales. ¿Ves? Y ahora es como futurista. Me da vibes eso. Uno. ¿Ves? Yo creo que sí es eso, ¿no? Sí. ¿Ves? Sí, te vas avanzando, sí. Rollo Age of Empires, sí. Pero había otro, no me refería a Age of Empires, había otro que era eso, en plan. Era como te ibas avanzando en la historia. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th ¿Spoilers? Para ti, Diego. Igual me como algún spoiler. Nada, igual. No, porque no es canon, o sea, no es de la main history, ¿sabes? A ver, que sé lo que pasa en el penúltimo capítulo. Vaya. Pero ¿sabes lo que pasa en el 400 y algo? No. Da igual, no pasa nada. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. Tengo este juego, tiene una pintaza. Me recuerda a uno de la Wii que tengo. Dios, cómo me flipaba ese juego. ¿Esto es en la isla del cielo? ¿Y eso de la isla del cielo? Creo que esto lo he visto en el anime. Pero no va sobre el anime, ¿sabes? No, este tipo de juegos no siguen nada del anime, son historias nuevas. Los que siguen el anime son los que se llaman Pirate Warriors. Que yo recuerdo haber visto algo en el anime de la isla
Sí. Pero muy al principio, en verdad. El sim. Literal, es un puto sim, macho. Me encanta que te presentan los personajes, ¿sabes? With new encounters. And hidden mysteries. Unravel the adventure that awaits. In an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. O sea, esto si avanzo yo en el manga, igual me lo compro. No, pero este juego teóricamente lo puedes jugar vayas donde vayas, ¿eh? Solo te bueno, Ya, pero... como mucho te llevarás spoilers de rollo poderes de los personajes y tal, ¿sabes? Eso... ¡Ojo! Esto tiene rollo... Esto es estilo... Ay, ¿cómo se llama? No sé, pero cuidado, ¿eh? Ah, no. Hemos entrado en la fase anime, ¿eh? Esto es un juego de... No. Take my hand. You get one more chance to make things right. Esto parecía un poco Full Metal. ¿Te has fumado un porro? Ya ves. Soul Hackers Acá hay un 2. uno. Sí. Events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card. ¿Nos están metiendo un anuncio? At nerdwallet.com. Sí, no. Sí, recicla, bro. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel El for PC our Building summer Simulator. showcase on Ese juego lo June jugué en 10th Steam. at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store Ahora this ahí year luego, and beyond. no vete a dar Oh, el Rocket League. Se enfada, ¿eh? Oye, Minecraft grande. You nuts? En la Pepper Tele tiene los juegos, ¿eh? Oh, el Sea of Thieves, tengo muchas ganas de jugar ese juego. De verdad, alguien que tenga el Game Pass, tío, o algo que quiera jugar ese juego conmigo. Pero dejé de jugar porque yo no tengo nadie donde jugar. Y ese juego la verdad es jugarlo multijugador. Mira los Sea of Thieves otra vez. ¿Por qué no? ¿Y por qué no lo juegas solo? Pues o sea, no es un juego de historia, ¿eh? En plan, es un online. En plan, es como un mar enorme con gente, ¿sabes? Y misiones y todo. Vale. Sí, ya sabía yo, ya sí que jugaba. Pero me he quedado sin ganas de jugar al Sea of Thieves, tío. Básicamente. Es como... Oh. Ciertas personas, que no voy a nombrar, como que no. Y luego los de Smashers y tal, es como que ya no hablo con ellos, tío. Bueno, el domingo voy a una cosa del Afterlife. El domingo hay un evento de... que hacen... ¡Me quiero pillar! ¡Pau! ¡Píllatelo! Es una orden, píllate el Sea of Thieves. El domingo voy a una cosa, como un evento, te hacen... ¡Ojo! 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 ¿Mario Rabbit? Ah, no, el fútbol. Mario Furbo. Vale, no he probado la beta. ¿Se puede probar aún? No, no. No, ya no. La gente se quejaba de otros personajes. En plan de que será como repetitivo, ¿sabes? A ver, no me lo voy a pillar, la verdad. Es como... Tengo muy poco dinero. Todo este juego, este año solo me va a pillar el Pokémon y el Zelda cuando salga, ya está.
You know how in some games with the music's A no ser que te pille trabajo, entonces sí te me compraría un juego al mes, si no, no. But what if you had to? In metal, the better you are at Eso el domingo voy a un evento, te hacen los de Mashit. O sea, bueno, lo organiza como Wismichu, que es oficial de Mashit, es en el Afterlife, que va de jugar a Mashit y regalan cosas de Mashit y tal. Y allí está Panda, hay mucha gente, está el Sea of Thieves, no sé. Si me da vergüenza, si no me muero de vergüenza, a lo mejor hablo con alguien y juego y intento convencer a alguien para jugar. Este ya es un puto Doom, literal. Oiga, la canción está guapa. Entonces, siempre te sale Metalcore en algunas canciones. Es literalmente esto, en plan. Hostia, desde Archenemy. Esto y es un poco más Doom. Esto es literalmente Doom. Trivium, hostia, Hostia, la banda sonora, Lamp of God, Trivium, Archenemy. Mamá. Mi yo fan del Metalcore, System of a Down. Mi yo fan del Metalcore está flipando, tú. Word guarda la cartera, Word no saca la cartera, anda. Literal, Word se compra esto seguro. Esto se lo va a comprar. Se llama Metal, tío, o sea. Se lo va a comprar, vaya. Ya está, o sea, esto lo va a jugar. Werlin 5 se ha comprado este juego ya. No se puede comprar, pero él ya lo ha comprado. O sea, ha llamado al creador para que él guarde una copia, ya lo ha comprado. Y tiene buena pinta, en verdad. Right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game Pau, si te pillas el Sea of Thieves, te carrileo. No, pero en plan, tengo un barco, o sea, tengo todas las citas ya de jugador avanzado. El Xavi también lo tenía, by the way. Leeré un día al Xavi a ver si le puedo echarse una partida. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. 2K. If your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of the well, Supermassive Games. Hanging on the end of the rope. How can one person be expected to pull them all back? Llevamos 1 hora y media de conferencia, Sí, creo que se está el tío. O sea, 2 horas. Irene, me está haciendo la cena, ¿no? No, ¿dónde está, tío? Ni me estoy echando. There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. Un juego de amigos entran en casa abandonada y viene el asesino. Sí, ¿no? Puede ser. Me recuerda a este multijugador. El Dead by Daylight. Sí. Eso. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. Ojo, sale la de Insidious. Qué guapo. Sale la de Insidious. Lo he visto, lo he visto. La vieja. De 7 años. Vale. Te has dicho, sale la de Insidious, tío, ¿sí? O sea, tío, sale la de Insidious. Sí, lo he visto. Tú, sí, sale la vieja de Insidious, tío, de 7 años. Bueno, tío, es que la primera no te he escuchado, sí. Back at the Game Awards, we were proud to Nightingale. reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this Digo, cuando tengas procedural PC, realm. Here is your te puedes a streamear tú también. Uf, depende, Pero no hace falta que hagas streams con cámara, ¿sabes? Si no, No, ya. Puedes hacerlo sin cam o incluso con un avatar de estos rollo VTubers, ¿sabes? El rollo VTuber no me... Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority.
If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Hostia, de tartas. Ah, no, de tartas no entiendo. Ah, de esto. Toma, ya no hay bicho. ¡Pum! Think but this. Coño. And all is mended. No sé, ok. Inflexión, games, los jones. The Saints are marching in on August 23rd with the Buah, reboot of Saints Saints Row. Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Guys, You gotta do something to capture people's attention. Okay. So what do we build next? me. We are so good at this. Pero de qué va el juego. Solo mata a otro, te puedes personalizar tu muñeco y ya está. ¿Qué es algo GTA o algo más? Sí, era muy GTA, muy rollo GTA. Como un GTA pero más hardcore. Ok. Y bueno, tiene pinta de que puedes hacer diseño de un personaje mucho más currado. Sí, pues diseñar personajes de GTA es una puta mierda. ¿No? Pero es un GTA con más testosterona. Bueno. Ah, es gratis. Está gratis. Epic Games. Ese seguro se lo descarga gente si es gratis. Hostia, Warhammer, otra empresa de más años, tío. Warhammer 40.000. Este estaba gratis, creo, unos días. En uno de los Sunshine, en uno de las Sunshine había un armadura para cuerpo que era una pija gigante. Ok. Ok. ¿Cómo? Flechipollas, pero en la vida, literal. Otra vez esta empresa. Manufacturer MHL1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're gonna La empresa se llama Tiburón Gordo. Y su logo era literalmente un tiburón logo. O gordo. Sí. access the operations array and use the cryonic rods to flush the system, preferably before something explodes. No sé. Mira, Fat Shark. Y era un tiburón gordo. This way, move it.
Bueno, al menos en este no son solo armas de fuego. Este tío, me da vibes como, es como que igual de este juego existen 40.000, ¿sabes? Ya. Como, me quedo igual porque no había visto nada que haya dicho, hostia, qué guapo, qué tal. No, es como, pues vale, un juego así, ok. Uno más, entre los 28.000 que hay así. No sé hasta qué punto les dará cuenta porque ese tipo de juegos, pues hay como muchísimo donde elegir, ¿sabes? Ese tipo de juegos. Sí, hay un montón. Si haces algo como más novedoso, más tal, es como ya tienes algo, te siente más atención, pero este juego literal es como, vale, tengo 40.000 juegos donde elegir igual que este, ¿sabes? Eso de, vale, tiene el nombre de Warhammer puesto, y por eso venderá, supongo, pero... Septiembre 13. The Bluebird team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, Horror they are ready to games. reveal their Mira, latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a Un juego return de to the miedo, world a ver. of layers of fears. Pues guapas. Get a dose of this. Guapas, atento. Uy, ¿quién ha entrado? ¿Hola? Yo, Ah, Rayo. ¿qué tal? ¿Estás cansado de verlo por el directo? Sí, tío. Claro, he dicho que han entrado y te digo, tal, si te aburro dejo a Diego Golom sin ver, ¿sabes? Este es de miedo, cuidado. Pues eso, Daniel, Saints Row es un GTA pero más bestia. Ya he visto. Más a saco. Te trataba de ver un trailer, un juego de miedo, tengo miedo, en plan, me metas en streamer inesperado, parto la pantalla, ¿sabes? Estoy a ti de chiste en mi cervecita, por favor, no me metas en streaming. Hostia, tío, la silla de ruedas está muy visto ella. Bueno, a tomar por culo el niño. Eso no tanto, A tomar por culo el niño, tú. Eso no se ve solo 2 días. Era Playmobil el niño ese, era un Lego. Igual se mueve una silla de ruedas, te asustas igual en medio. Sí, pero eso es el clásico, no de juegos de miedo. Ya van a poner un Real Engine 5, yo me quedé en el 4, tío. Ah, no, Sí. no, el 5 lleva años, ya, es verdad. El 5 han hecho unas cosas ya. Buah, Ya, qué es una locura. Sí, el 5... Como consigan optimizar bien para que las gráficas puedan soportar todo eso, nos lo vamos a Va a ser gozar. el WoW. Como todo este juego está hecho por un Real Engine. Sí, pero a lo mejor esto te está grabando Ya, estas ya. cinemáticas y todo con una 3090 Literal. última edición, último modelo, ¿sabes? Hombre, Le metemos esto a una 1050 y la 1050 catapluf. Imagínate cómo es que no sale ni para Play 4, solo sale para Play 5. Por el culo te la hinco. No. Ojo, Gotham Knights, esto te interesa. Ese es Robin, ¿no? Robin, Nightwing, Batwoman y Red Hood. Y todos de ellos han sido Robins, menos la Batwoman. O sea, la Batgirl. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more. Como todos ellos alguna vez han ayudado a de este, ¿no? On October 25th. Todos ellos en algún momento han llegado a ser, han sido Robin. Todos los que has visto ahí, menos la Batgirl. Nightwing con diferencia el mejor. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. Ya, todo eso en It cómics. deserves to feel safe.
Yo también he salido. No, en pelis no me Nightwing. Nightwing en la serie de Titans. De Titans, ¿sale? ¿La de dibujos o la...? No, la de personas y la de dibujos también. La de dibujos entonces la habría visto, pero la de personas no me la he visto. Salen ambas. Yo te entiendo, Dani. Hay un montón de contenido. Tío, Marvel es más fácil, tío. Bueno. Yo creo que Marvel es más difícil en este sentido. De personajes y todo. Pero me lo conozco esto, ¿no? Entonces es más fácil. Ojo, cabrao. Pachao. Está muerto. Tío, ya me han hecho spoiler, tío. Porque estaba Deadpool de fondo, había un Deadpool ahí. No, era Red Hood, te lo he dicho antes. Tiene un aire. En plan, Deadpool, tío, te has cambiado de empresa, bro. No me extrañaría. Sí, no le pega a Deadpool. No me extrañaría que en cualquier momento digan película de DC, Deadpool 5, ¿cae? Ojalá Deadpool. Si un personaje se puede cambiar de... En verdad, yo creo que con la dureza que tienen las películas de DC, la mayoría, yo creo que Deadpool de DC sería acojonante. ¿The Last of Us? ¿Cómo? ¿Más? Pero ese hace 1 año y medio que sacasteis el 2. Still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects, okay, very interesting. So, what can Last of Us fans expect in the future from it? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown. And we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Hijo de puta, no roba internet, niño. Paga el internet, Dani. But what I can tell you is that this game is big. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast Eso no es mi culpa, another place, another part of the United States. It's like a city somewhat familiar. No está prestando absolutamente nada de atención. ¿Qué es esto? The Last of Us. Uf, me dan pereza, ¿ves? Para no prestar atención podrías ver el link que te voy a enseñar. De hecho, te lo guardo para la conferencia. Next year, so wait till next year to hear more about that one. Okay, well, very exciting that this has evolved, and I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's pero tu stream me va perfecto. Venga, pues te quedas sin view, crack. Venga. Qué feo. Okay, well, that's not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, we've teamed up with Craig Mazin. La serie. Ah, es la serie. Ah, ya decía yo de otro juego. Es la serie de The Last of Us, verdad. Ya lo avisaron cuando sacaron el 2, creo. Ya decían que se iba a hacer la serie. ¿Te saldrá para HBO? Pero se lleva anunciado un montón. Hombre, no lo sé, si quieres sale para Netflix, Dani. Ahora, hijo mío, ¿cómo te lo explico? Que si pone HBO, no va a salir ni para Netflix, ni para Disney, ni para Prime. Pero vaya mierda, tío, yo no me gusta, no tengo HBO. Bueno, tío, es lo que hay. Bueno, ya saldrá pirata.
Eso, en el momento que salga, si ven que es buena, Netflix, Disney o alguno de estos se la compra, también. No creo, HBO tiene mucha pasta, no la vendería. ¿Y Disney? Mira, Pedro Pascal. Mira, el... ¿qué? ¿Quién es? Pedro Pascal. Pedro Pascal. ¿Es español? El que... no, es mexicano. ¿Mexicano o ¿Qué de papel por ahí? hace? Yo creo que es americano, pero con descendencia de mexicano. Así, ¿Sí? con- Habla el español, y eso los americanos no es normal. Es muy raro, un americano hablando español. Él está haciendo de Ethan. Pero tomo, de nuestro amigo. Muy buen papel le ha tocado. Muy gilipollas eres, Dani. Que no me juega a los de las tofadas, no sé quién coño es Ethan. Pedro Pascal es muy buen actor. El personaje principal junto a la no me acuerdo el nombre. Sí, no me acuerdo el nombre. Pero ¿de dónde sale el Pedro este? En plan, algún papel se haya hecho. El Mandalorian sale. Ah, es el mando. El mando, efectivamente. Es él. Ah, claro, como solo se ve a 3 capítulos, ¿sabes? No, es verdad. Pues el mando. En Narcos también sale. ¿Es este? En Juego de Tronos. No, es. Ese ha salido antes. Digo, Toño, el mando no lo recuerdo muy guapete, la verdad. And we're such fans of like the talent and like helping us create Joel and Ellie. We felt Bueno, pero tampoco se pegan hablando a 4 horas de la peli, porfa. Es chileno. ¿Chileno? Chileno. Pedro Pascal es chileno, 47 años. Mira, ha salido en el Mandalorian, en Narcos, en Wonder Woman, en Juego de Tronos, en Triple Frontera, en Kingsman, en el libro de Boba Fett. Espera, ¿el libro de Boba Fett sale en Mandalorian? Sí. Vale, me veo la peli. ¿Cómo que la peli? Ah, es una serie, güey. Sí. Pues no es el prota, ¿no? El prota es el Boba Fett. Sí, prota es Boba Fett, pero sale en algún episodio. O sea, lo tendrás por ahí en algún episodio. Qué guapa está la serie del Mandalorian, ¿eh? De lo mejor que ha hecho Star Wars en los últimos años. Bella and Pedro are... they're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. No, Pau, vas a estar jugando al Palo hasta las 12. It's like the characters coming to life, but a las 12 te puedes ir si quieres. So much more than that. I feel like I can't really explain it, but I am so excited. Pero no vale empezar una partida a las 11:59, ¿eh? Sí, vale. No vale. I love the story. Yo en algún momento tendré que ir a hacer la cena y cenar, ¿no? Supongo. En cuanto acabe esto, me voy. Are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at The Last of Us Part 1. Ah, mira, ahí se viene. Otro trailer. Tu puta madre, pues esto es el juego. I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. Qué timo, tío, qué timo. Everything to do with that little girl. Juego en Play 5, pero si se ve igual. Bueno.
Con algunos toquecitos. O sea, este juego Sí, pero... es el de Last of Us Hostia, yo 2. lo veo El que ya casi igual. No, este es el 1. Ah. Que seguramente lo remastericen, entre comillas, para Play 5. O sea, mejores gráficos, mejores todo. A mí yo lo veo, o sea, el 1 lo veo mejor. Ojo el chasqueador. Ojo el chasqueador. El 1 yo lo tomo más tutería gráficamente. No sé. Hay un cambio gráfico, pero tampoco es espectacular. Este momento tengo play, me da igual. Puedes jugar al 4, o sea, con lo de PS Now ese. Mira, also para PC. Vaya, por hablar. Yeah, we hadn't seen that yet. Mejor me los debería jugar algún día, ¿no? Porque son tan famosos y todo el mundo habla tanto de ellos. Pero realmente está por el juego. ¿The Last of Us? Sí, y yo ni siquiera me lo he acabado el primero. O sea, hasta yo lo veo como un juego cinematográfico, en plan de historia bien, pero es como ver No. ¿sabes? No. Hazme caso que no. Hazme caso que es como... A ver, me gusta más cómo se ve en el 1, creo, en el remaster, ¿no? Ah, no, vale, la derecha es la Play 5, vale, entonces sí. Pero hay cambio, en verdad. Hay cambio, vamos. Hostia, pues no lo recordaba tan bestia. También te digo, esto lo pongo en el Sinceramente, PC y se mete más la gráfica. Sinceramente lo recordaba mejor el otro. Me hago un huevo frito en las gráficas si juego a esto. Y tengo una 1050, ¿sabes? Un par de huevetes con pataticas. Y me hago hasta las patatas en las gráficas. Dani, yo voy con una 930, creo, una 940. Tú directamente le haces ejecutar y... Yo me voy a pillar una 3060, estoy fatal, No, estamos fatal, somos nosotros, no la tenemos ni podemos, cabrón. Yo en cuanto agarre un poco... 400 euros tampoco es tan cara. Medio ordenador me monto entero. Claro, yo el problema es que si me tomo una 3060 ahora no es compatible con mi placa base, entonces me da también la placa base ya. Bueno, es como un cambio lleva a otros 3 cambios, ¿sabes? Bueno, sí. No, si me tengo que poner más 3000, me tengo que cambiar la placa base y la fuente de alimentación. Para que lo soporte bien. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Sky, and you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. Well, shortly thereafter on PC. We will look forward to that. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. Okay. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Dead with I Am 8-Bit. Coño, pero un trailer final guapo o algo, ¿no? At the Planet Atlanta. And then the Eso suelen hacer las empresas propias, en verdad, no. Hostia, mañana es Epic Games, o sea, Epic Store, Netflix y Tribeca. Hostia, pues a lo mejor también lo veo. Nintendo hasta el 15 nada. ¿Y Sunday? Ojito, Ah, pero entonces el Sunday no estaré. Sunday es el sábado, ¿no? And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in 2023 as a digital and in-person event. Cojones, Diego. Te lo juro que han pasado
Es que se me ha pasado volando, en verdad. Dices, I gave me worst of este año, ¿sabes? Es como algo raro, ¿sabes? En plan, no, no sé qué es que se me ha pasado rapidísimo, en verdad.